Hola hermanos, probablemente no sea novedad para ustedes escuchar que en los 4 años que llevo viviendo en Noruega me he vuelto mucho más socialista. Pero aún así, cuando veo el panorama político en México y en general en Latinoamérica, siento que nada más no podría votar por algunos de los partidos de izquierda que existen hoy. A veces pienso que esto tal vez es hipócrita, pero la verdad es que entre más aprendo cómo funciona el sistema aquí, más veo que sí hay diferencias muy grandes entre el socialismo escandinavo y el socialismo latino. Y eso es lo que quiero platicarles en mi video de hoy. Pero primero un paréntesis. En este canal mis hermanos y yo les platicamos sobre nuestras experiencias viviendo en países súper diferentes alrededor del mundo. Suscríbanse. Ok, primero, antes de que empiecen el flame war en los comentarios, les voy a dar la definición que uso yo de socialismo. Una teoría política y económica que defiende que los medios de producción, distribución e intercambio deben ser propiedad o estar regulados por la comunidad o el Estado. En Noruega, el Estado es dueño del 37% de la bolsa de valores y el 30% de los trabajadores trabajan para compañías del Estado. Estos son de los porcentajes más altos en el mundo desarrollado. Como referencia a Venezuela, que es el país considerado más socialista de Latinoamérica, tiene un 29% de personas que trabajan para el Estado. México tiene un 13%. Ok, y con eso bien aclarado, me voy a las diferencias. La diferencia número 1, y es la más grande que veo, es la centralización del poder. Algo que noto mucho en gobiernos socialistas latinoamericanos es que tienden a concentrar mucho el poder alrededor de un partido político o hasta de una persona. E históricamente han reducido la independencia de instituciones que representan un reto a ese poder. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, las instituciones electorales, las instituciones de transparencia, el Congreso y hasta los sindicatos han sido atacados por gobiernos socialistas en lugares como Venezuela, Ecuador y México. Dándoles el beneficio de la duda, diría que hacen esto con la intención de reducir la fricción ante ciertas políticas que quieren implementar para reducir la desigualdad. Pero para mí, el fin no solo no justifica los medios, sino que los medios que están usando no nos permiten llegar al fin. Para mí, tener poderes independientes que aboguen por las diferentes partes sociales es vital para tener la sociedad igualitaria que ellos tanto desean. Y eso lo veo muy claro aquí en Noruega. Los escandinavos son aversos a la concentración del poder y valoran mucho a sus instituciones. Aquí existen miles de organizaciones ciudadanas y gubernamentales que ejercen mucho poder sobre el gobierno en turno. El mejor ejemplo son la Confederación de Empresarios y la Confederación de Obreros. Son organizaciones muy poderosas aquí. Y el gobierno no solo no les quita ese poder, sino que les otorga la responsabilidad de determinar el salario mínimo para el país entero. Básicamente les dice, arréglense entre ustedes y lo que decidan lo hacemos ley. Para mí ese tipo de sistemas son esenciales. Y la verdad no me imagino a un gobierno típico socialista en Latinoamérica otorgándole tanto poder a una organización independiente que el partido no controla. Por cierto, si les interesa ver un poco más cómo funciona este proceso a detalle, hice un video al respecto porque me parece un súper buen ejemplo de cómo funciona el sistema escandinavo. La diferencia número 2 es la flexibilidad ideológica. Percibo que en Latinoamérica los partidos socialistas son mucho más intransigentes con su ideología, mientras que los escandinavos son implacablemente prácticos. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de izquierda en Noruega eran partes del Communist International, que era controlado en Rusia. Y cuando los rusos empezaron a presionarlos para que colectivizaran la tierra, dijeron "Naitak", porque entendieron que aunque eso formaba parte de la ideología, en realidad y en práctica eso iba a generar mucho más desigualdad. Y tenían razón, cuando en Rusia y en China se empezó a colectivizar la tierra, los resultados fueron desastrosos. Los escandinavos no se andan con mamadas. Toman de la ideología lo que funciona y dejan a un lado lo que no. Los socialistas latinos tienden a ser mucho más dogmáticos. Por ejemplo, en Escandinavia se entiende a las empresas en toda su complejidad. Son importantes porque generan trabajos y riqueza, pero también tienden a abusar de los empleados si no se les pone un alto. Entonces los escandinavos se aseguran que las empresas tengan todo lo que necesiten para prosperar, pero que no puedan abusar de sus empleados y que paguen impuestos. Esta postura es matizada y poco ideológica. Y al contrario, el socialismo latinoamericano, en mi experiencia, ve a las empresas como actores malvados independientemente de cómo se comporten. Y se niega, con base en esto, a darle a las empresas los recursos que necesitan para generar trabajos. Y no digo que las empresas en México no hayan abusado, para nada. Lo único que digo es que los escandinavos tienen una visión mucho más matizada y entienden que hay que encontrar un balance entre generar empleos y el bienestar social y el bienestar de la gente. La diferencia número 3 son programas para todos. Estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Viking Economics, se los recomiendo mucho. Y ahí encontré esta frase que me llamó mucho la atención, que decía, "Programs for the poor are poor programs".
Los socialistas latinos son expertos en crear programas para los pobres o programas para los jóvenes, mientras que los escandinavos se dedican a generar programas para todos. Por ejemplo, durante un periodo de caída económica en los 90s, Alemania decidió subsidiar a empresas poco productivas para poder obligarlos a que no despidieran a muchísima gente. Y durante este mismo periodo, el gobierno danés se vio enfrentado a una situación similar. Pero decidieron que en vez de subsidiar a las empresas, iban a subsidiar directamente a toda la población. En vez de obligar a las empresas a no despedir a nadie, decidieron establecer un sistema en el que cualquier persona que se quede sin trabajo, el gobierno va a pagar su salario y reeducación laboral hasta que encuentren un trabajo nuevo. De esta manera, permitieron que las empresas que necesitaban despedir gente pudieran hacerlo, mientras que liberaron y reeducaron a la población para trabajar en otras empresas que sí necesitaban esa mano de obra y eran productivas. Y para mí es muy importante que abrieron este programa para todos los trabajadores, no solo para los trabajadores de ciertas profesiones o de ciertos niveles de ingresos. Fueras el jefe o fueras el trabajador, fueras ingeniero o fueras electricista, tenías acceso a este sistema. Y este tipo de soluciones son clásicas del socialismo escandinavo, soluciones en donde todos los actores, en este caso las empresas y todo tipo de trabajadores, obtienen lo que necesitan, en vez de poner a un grupo en contra del otro. Y hasta donde sé, el socialismo latino en situaciones similares ha tomado soluciones muy diferentes. Por ejemplo, en casos similares han pasado leyes que hacen que sea prácticamente imposible que las empresas despidan a gente, pero sin darles a las empresas un subsidio para que puedan hacerlo. O al contrario, han decidido no subsidiar las empresas y dejarlas que quiebren, pero sin darle el apoyo necesario a los trabajadores que se quedaron sin trabajo. O en algunos casos han decidido apoyar solo a ciertos grupos, ciertos tipos de trabajadores, ciertos tipos de empresas. Para mí, la forma más holística de los escandinavos de ver las cosas es mucho mejor y también asegura no solo que haya cierto nivel de cohesión y sentimiento de unidad nacional, sino que haya mucho más apoyo a la hora que todos tengamos que pagar los impuestos que tenemos que pagar para financiar estos programas sociales, que nos ayudan tanto a los trabajadores como a las empresas, como a la economía. La diferencia número 4 es específicamente cómo son dueños los noruegos de las empresas de que son dueños. Como dije al principio, el gobierno noruego es dueño de una parte considerable de las empresas del país. Pero ya cuando ves más a detalle, el gobierno no tiene casi nunca más del 50% de las acciones de estas empresas. En muchas compañías que se consideran como del Estado, por ejemplo DNB, el Banco Nacional, el gobierno tiene solamente creo que entre 30 y 40% de las acciones del banco. Mientras que en muchas otras compañías, como por ejemplo Entra, que es una compañía con la que trabajo mucho, el gobierno es dueño de solamente el 18% de las acciones de la empresa. De esta manera, el gobierno se asegura de tener a alguien sentado en la mesa directiva cuando se toman decisiones importantes, pero en muchos de los casos no controlan las operaciones de la compañía. A diferencia de muchos gobiernos socialistas en Latinoamérica que crearon compañías estatales en donde el gobierno directamente opera la compañía. Y que por esa operación tan directa y falta de independencia se prestan o se prestaban mucho más a corrupción y a ineficiencias. Y este para mí es otro súper buen ejemplo de cómo el socialismo escandinavo es un socialismo práctico. Es decir, entendemos que tener el gobierno operando las compañías directamente no funcionan, pero aún así queremos que la sociedad sea dueña de los medios de producción. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos acciones y tenemos a alguien sentado en la mesa cuando se toman decisiones importantes para asegurarnos que no se tomen muchas decisiones que vayan a impactar negativamente al pueblo noruego. La diferencia número 5 es salarios versus precios. Hay dos maneras de volver más prósperas a las personas de un país. Una es reduciendo lo que cuestan las cosas y la otra es incrementando lo que ganan. Y en este tema en específico me parece que la mentalidad de los socialistas en Latinoamérica y Escandinavia difiere muchísimo. Los socialistas latinos históricamente le han puesto mucha atención a intentar reducir la pobreza reduciendo los precios de los bienes de consumo, como por ejemplo la comida. En algunos casos han llegado hasta el extremo de fijar precios de algunos bienes. Para mí esto es contraproductivo por dos razones. La primera es simplemente histórica y es que cada vez que un gobierno hace esto parece ser que lo que resulta es en escasez de esos bienes. Pero la segunda es que aunque fijaras el precio y eso no creara escasez, hay un límite inferior muy claro a esta estrategia. Solamente puedes reducir los precios hasta cierto punto antes de que el costo de producirlo empiece a ser más que el costo de venderlo. Entonces esto en realidad, aunque sí funcionara una vez, nada más funciona una vez, no es una estrategia a largo plazo. Y los escandinavos no se enfocan para nada en esto.
Definitivamente no se enfocan en reducir los precios de consumo. Al contrario, un pepino en Noruega cuesta 40 pesos. Y la mayoría de los bienes y servicios, encima de ser súper caros, tienen el 25% de IVA. En general, los escandinavos aceptan que el costo de los bienes y los servicios es alto para que los salarios puedan ser altos. Más bien, en vez de enfocarse en eso, deciden enfocarse en que las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios funcionen bien para que se llegue a un salario justo. Y a diferencia del socialismo latino, le ponen mucho más atención en asegurarse que los bienes financieros sean baratos, que pedir un préstamo sea barato, que tengas acceso a invertir tu dinero en un buen lugar. Mientras que, mínimo hasta donde yo sé, muchos gobiernos socialistas en Latinoamérica han ignorado ese aspecto por completo, y es un aspecto en el que obtener algo barato tiene muchísimo más impacto. Y la última diferencia... es de noche. Y la última diferencia es la diferencia número 6. Y no sabía si decirla, pero me voy a aventar porque creo que tiene que mencionarse. Y es que el socialismo en Latinoamérica tiene un muy mal historial con la democracia. Mientras investigaba este video me topé con una lista de partidos que forman o formaban parte de una organización que se llama Socialist International, y me sorprendió ver que la mayoría de los partidos de izquierda escandinavos habían dejado de ser miembros de esta organización recientemente. Cuando le pregunté al internet por qué, fue un poco difícil encontrar información, pero por lo que entendí tuvo que ver con que estos partidos no se sentían cómodos siendo parte de un grupo en donde la gran mayoría de los miembros no están a favor de o respetan las reglas democráticas de los países en donde operan. Y ya, esas fueron las 6 diferencias más prominentes que veo entre el socialismo escandinavo y el socialismo latino. No son las únicas. Y la otra cosa que quiero reconocer en este video es que el punto de comienzo es muy diferente, y es muy fácil cuando tienes un país que casi no tuvo feudalismo, en el que la repartición de la tierra era relativamente justa antes de que empezaran este proceso de socialización. Es muy diferente a tener un país con el nivel de desigualdad y de injusticia que tienen los países latinoamericanos que nos heredaron las colonias españolas. Entonces sé que es muy difícil y es mucho más fácil tomar un cambio gradual y democrático si tu punto de comienzo es diferente. Pero la verdad es que esas son básicamente las razones por las que yo me sigo sintiendo un poco incómoda de poder votar por un partido más socialista en México. Aunque creo que necesitamos muchísimo mejores políticas públicas, necesitamos resolver nuestros problemas de desigualdad. Seguramente no están de acuerdo con la mitad de las cosas que dije, seguramente ya me tacharon de nazi o de comunista o de todo lo que me quieran tachar. Pónganlo en los comentarios, le sirve al algoritmo. Adiós.